¿Qué tal? Buenas noches, encantado de reencontrarnos con ustedes en esta jornada de lunes fría. Ya empezó a bajar la temperatura en la jornada de ayer, pero hoy se ha notado, hoy ya estamos en uno de esos noviembres habituales en Granada, con menos lluvia de la que nos gustaría, pero con el panorama de la actualidad muy caliente porque hay muchas cosas muy interesantes de las que hablar. Lógicamente el panorama nacional nos tiene que ocupar porque hoy tenemos una mesa para que se puedan valorar algunas de las cosas, al margen de las negociaciones de la investidura, todo lo que está rodeando esas conversaciones y que está tensionando la vida pública, pero también la vida institucional de una manera verdaderamente preocupante. Vamos a hablar de ese asunto y vamos a hablar del tema estrella de hoy, porque si, como decían en las corridas de toros, si el tiempo no lo impide, el presidente de la Junta de Andalucía será granadino de adopción, hijo adoptivo de la provincia de Granada, nombrado por la Diputación Provincial. Si se preguntan ustedes por sus méritos, podemos echar vista de algunos, así un poco a vuela pluma. Se va a la Escuela de Salud, se cierra el Centro de Enfermedades de Transmisión Sexual, se va a la gestión de CETURSA, el Parque de las Ciencias, se cierra o casi el Centro de Documentación Musical de Andalucía, se llevan el legado andalusí, así un poco así, a vuela pluma. Por todos esos méritos, Moreno Bonilla es nombrado por la Diputación Provincial de Granada, que preside el presidente del Partido Popular, hijo adoptivo de esta provincia. Es decir, el subalterno de Moreno Bonilla en su partido le propone y nombra como hijo adoptivo de la institución que preside. En fin, vamos a hablar de ese tema, como no, y este va a ser uno de los asuntos que va a dar mucho que hablar en los próximos días. Vamos a empezar por presentarles a nuestra mesa. Concha Insúa, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Agustín. Pilar y Susán, buenas noches. Buenas noches, Agustín. Antonio Cruz, buenas noches. Buenas noches. Manolo Macía, buenas noches. Buenas noches, Agustín y compañeros. Bueno, por ir un poco a lo general, vamos a empezar por el tema, por los temas relacionados a la negociación sobre la investidura, que hoy tiene un pleno convocado del Consejo General del Poder Judicial para pronunciarse o para realizar una declaración institucional sobre una ley que no conocen. Ojo, que tiene la cosa tiene mérito. Los señores del Consejo General del Poder Judicial, convocados por la mayoría conservadora del Consejo, es decir, los mismos que llevan incumpliendo la Constitución 5 años, porque llevan 5 años de ocupa, es así, 5 años de ocupa, cobrando 100 y pico mil euros todos los años, si con el mandato caducado, son quienes van a declarar o van a hacer una declaración sobre una ley que no conocen. La cosa tiene tela, pero hemos visto muy curioso también, hemos visto a la que fuera ministra y presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, cortar el tráfico en la calle Ferraz de Madrid, encabezando y arengando a los manifestantes contra el Partido Socialista. Hemos visto manifestaciones contra las sedes del PSOE en Andalucía, la más grave ha sido en Córdoba, en la sede provincial, en la carretera del aeropuerto. Hemos visto presidentes autonómicos decir que ellos no quieren que se les condone el 20% de la deuda, porque eso es darle armas a la negociación. Estamos viendo cosas que nos costaba trabajo creer. Pilar. Bueno, son muchas cosas las que se Vamos a empezar, podemos ir por partes. Bien, vamos a empezar con el tema del Consejo General del Poder Judicial. Yo sé que, bueno, voy a disentir un poco de mis compañeros de mesa, que hemos estado charlando un poquito antes de la entrada en directo. Y bueno, el pleno extraordinario se puede convocar aún a pesar de que uno de los vocales del bloque, digamos, socialista, a mí no me gusta ni llamar ni progresista ni no progresista, porque hay gente tanto progresista de una como de otra ideología, ha dicho que era ilegal. Ilegal no es este pleno, y que el nombramiento de muchos de los miembros del Consejo General del Poder Judicial esté pendiente de ser renovado responde exclusivamente a una cuestión. El Poder Judicial, el Partido Popular no ha querido entrar en la renovación de esos miembros porque quiere, como
ha expresado el Poder Judicial, que es un poder que tiene que ser absolutamente independiente del Legislativo y del Ejecutivo, para que haya una democracia. Ha expresado en múltiples ocasiones que quiere que sea el propio Poder Judicial el que elija a sus órganos de gobierno. Entonces, en la medida en que no se cambie una ley, que ya lo pudo hacer Rajoy en su momento, que tuvo mayoría absoluta y no lo hizo, pero en el momento en que no haya una ley que decida que los miembros del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno, se elijan por los propios miembros del Poder Judicial, es decir, por todos los magistrados y jueces, por toda la magistratura de este país, pues que no quieren hacer esa renovación. No lo hacen por cuestiones de inconstitucionalidad, que es lo que dice mucha gente, que ellos están transgrediendo la Constitución. No lo hacen, y esto lo digo como jurista, yo no estoy aquí defendiendo a intereses de ninguna formación. Lo hacen por una cuestión de división de poderes, exclusivamente. Sentado esto, evidentemente, el Consejo General del Poder Judicial, mientras no exista esa renovación, los miembros que están allí lo están de pleno derecho. Mientras no se da esa renovación, que ha sucedido también con el Constitucional y que sucede continuamente en múltiples órganos de las administraciones y las instituciones de este país. Hasta que no se nombran los nuevos, están allí. Entonces, siendo de pleno derecho los que hay ahora, es lógico que quieran hacer una declaración institucional para denunciar la situación en la que se puede producir una amnistía. Decimos, el elefante ya está en la habitación porque Pedro Sánchez la semana pasada lo introdujo a él directamente ya hablando él de la amnistía. Y eso no se puede evitar, y ahora ya el querer demorar a que esté la ley hecha, es que me da igual el contenido de la ley, es que la amnistía en sí es inconstitucional. Suponen la ruptura del sistema democrático actual. Es una ruptura del sistema democrático, lo digo como jurista, no lo estoy diciendo como ya lo he puesto de antemano. Es una ruptura del sistema democrático actual que reconoce que como sistema democrático ha obrado incorrectamente. Es decir, que los miembros del Poder Judicial han obrado incorrectamente porque han dictado una sentencia que manifiestamente son injustas, porque estas personas no han cometido ningún delito. O no tenían que haberse condenados, los que han sido condenados, y los que todavía no han sido condenados porque están fuera, esos no han cometido delitos. Esta eliminación del mundo jurídico del derecho, del mundo jurídico del delito en sí, es lo que se llama la amnistía, que no tiene nada que ver con el indulto, que el indulto es el perdón del delito cometido, es decir, te reconocemos que lo has cometido, pero te lo perdonamos. Y si la Constitución prohíbe lo menos, que es los indultos generales, prohíbe lo más. Ya lo he dicho en muchas ocasiones que los trabajos de la preparación de la Constitución en las Cortes lo dicen con claridad. Pero yendo ya al elefante en la habitación, a lo que es la amnistía, voy a entrar un poco más en ese texto que no conocemos, pero que no importa que no conozcamos, es decir, es como si ahora vamos a hablar en una ley de la posibilid de admitir un delito grave. Es decir, que es lo mismo. Eso es genial. Es lo mismo. Digno de mejor cosa. Déjame que termine. Vamos a dejarla terminar. Déjame que termine. Entonces, entrando ya un poco en el fondo de esa ley, que pues, de lo poco que se va filtrando a través de la prensa, tenemos que van a meter en un totum revolutum una cantidad de personas que, por supuesto, se va a producir una desigualdad con respecto al resto de los españoles, una desigualdad ante la ley. Vamos, aquí lo que es de libro es la desigualdad, la conculcación del artículo 14 de la Constitución va a ser lo primero. Entonces, hay unos malversadores, como por ejemplo Laura Borràs, que quieren introducirla, el PSOE parece que no quiere, pero los otros están apretando, o delitos de terrorismo, es decir, que va a haber un revolutón en el que va a haber sediciones, malversaciones, llevárselo crudo con el 3%, como Puigdemont. No lo sabemos. Pero bueno, te estoy diciendo lo que se va filtrando. Pero es que... Pero bueno, es que el que no sepa... Claro, no es lo mismo decir, se va a meter a Laura Borràs, que es un delito de prevaricación. Claro, pero que es que... Pero no, que es lo que he dicho que es lo que quieren... Lo he dicho que es lo que quieren los independentistas, lo he advertido. He dicho que es lo que quieren los independentistas. El caso es que me da igual lo que introduzcan, que una ley de amnistía no se puede tolerar en nuestro Estado de Derecho. Es romper con la división de poderes. Punto. Antonio, venga. Sí, yo después de la clase magistral que nos acaba de dar nuestra compañera de mesa y categórica y categórica y donde no hay posibilidad ninguna no hay margen del diálogo, porque
Porque la política es conversación y diálogo. La política no es decir yo tengo la verdad, yo tengo la verdad. Eso es política. No es que derecho, en el mismo es momento política. en que la política Porque, se salta al derecho por el arco del triunfo, ya se acaba el Estado de Derecho. Yo te he dejado hablar. Ya está, favor. me callo. Hombre, claro que te he dejado hablar, razón, a pesar de no estar de acuerdo con nada de lo que has dicho desde el principio hasta el final. Empezamos interesante el tema, venga. Claro, porque los señores del tribunal, el Consejo General del Poder Judicial son unos ocupas. Lo diga quien lo diga, además son unos ocupas desde el punto y hora en que siempre que ha ganado el Partido Popular unas elecciones generales, el PSOE ha aprobado las propuestas que necesitaban mayorías cualificadas. Sin embargo, cuando ha ganado el PSOE las elecciones, siempre ha habido retranca por parte de la derecha a la hora de asumir sus responsabilidades y alcanzar esas mayorías cualificadas necesarias para la elección de los mismos. Por lo tanto, yo desde mi punto de vista son ocupas. Y luego, en el tema de la amnistía, son opiniones, porque la desconocemos, como dice, son opiniones. La opinión de nuestra compañera Pilar tiene el mismo valor que puede tener cualquiera de las nuestras, independientemente de que se nos presente como jurista y que lo es. Yo no le discuto eso, pero en este caso no hay ningún artículo de la Constitución española que diga que están prohibidas las amnistías. No hay ningún artículo, no lo hay. Por lo tanto, especular sobre lo que pudiera ser es lo que va a hacer el Consejo General del Poder Judicial hoy, que va a rechazar y a poner en solfa una ley que desconoce. Por lo tanto, no es la primera vez que lo digo, me parece que es la cuarta o la quinta en reuniones. Aquí estoy diciendo, cuando conozcamos la ley, discutámosla. Cuando conozcamos la ley, discutamos. Por tanto, yo soy partidario de que esto es un tema político y hay que resolverlo desde el punto de vista político, y cuando veamos su alcance a la hora de conocer la ley es cuando podremos seguir los caminos que hay. Hay un camino que dice la Constitución. Con esto termino. Si no se está de acuerdo con una ley que dicta el gobierno, que aprueba las Cortes Generales, porque no es el gobierno, son las Cortes Generales las que tienen que aprobar la posible ley de amnistía, hay un tribunal constitucional que es el encargado de dirimir si la ley aprobada es o no constitucional. No yo, ni Pilar, ni Manolo. No, pero nosotros estamos aquí para opinar, ¿no? Sí, estamos para opinar, pero no para sentar cátedra. Estamos para opinar, pero no para decir que yo tengo la verdad absoluta, que no la tengo, yo tampoco. Nadie ha dicho, por alusión un momento, nadie ha dicho en el que tiene uno la verdad absoluta. Sí. Yo lo único que digo es que en el mundo en el que no se respeta el derecho, ya no existe Estado de Derecho. Pero y Pilar, eso lo tendrá que decidir si se respeta o no el derecho, no, el Tribunal Constitucional. Sí, efectivamente, pero en el momento en que aparece la palabra amnistía... Pero es que aquí estamos entrando, lo digo porque nuestros espectadores se pueden acabar volviendo locos con esta historia, en una especie de decisiones preventivas, que eso no se puede hacer. Sí, la legalidad o no de la ley, la constitucionalidad o no de la ley. Tiene que decir el tribunal. Afortunadamente este país tiene esos mecanismos, tiene un tribunal constitucional. Claro. Pues conforme se aprueben en las Cortes Generales, se recurrirá, porque se va a recurrir inmediatamente. Bueno, pero algo también tendrá que decir el Senado, ¿no? No, las Cortes Generales. Las Cortes Generales. Es que por eso te digo el Senado va a paralizar el tema 2 meses. Claro, 2 meses. Luego vuelve después volverá al Congreso. Ahí sí hay dudas constitucionales. Ahí sí hay dudas constitucionales. Pero dicho esto, lo digo para que ustedes se sitúen. Que estamos en un Estado muy garantista y precisamente la Constitución recoge que es un tribunal, que se llama Tribunal Constitucional, el que determina si las acciones, las leyes, etcétera, etcétera, están o no de acuerdo con la Constitución. Y ese tribunal tendrá que ser que decida en su momento, no lo que digan las editoriales de un periódico, ni de una televisión, ni de nadie, porque es que eso es así, pero estamos en la política preventiva todo el día, que ahora hablaremos de eso, inflamando la opinión pública, llevándola al borde de la taquicardia, que claro, es que parece que nos están atracando en la calle con... En fin, Pila. Conchi. Bueno, esto es producto del lío que existe en la calle con dos, vamos a decirlo de esa manera, con esas dos Españas completamente enfrentadas.
Y eso es lo único que yo veo. Estás diciendo política preventiva. Pues efectivamente, política preventiva, unos dicen A, el otro dice B y medio. Y eso es lo que a mí de verdad me preocupa. Decimos, se están inflamando a la opinión pública y los estamos volviendo locos. Claro, si es que tú en cualquier barra de bar estás escuchando a la gente hablando de la ley de amnistía, cuando no sabemos exactamente qué es lo que va a recoger. Efectivamente, es verdad que bueno, existe preocupación, y existe preocupación por muchos españoles, de qué es lo que va a salir de ahí. Porque claro, ha llegado a esa opinión pública que es a cambio de esa investidura y que efectivamente Sánchez se está doblegando a lo que quieren los independentistas. Pero efectivamente yo creo que también habrá que tener una visión a medio y largo plazo de qué es lo que va a poder ser y de lo que no va a poder ser. Entonces yo quiero pensar que existe sentido común. Quiero pensar que existe sentido común y que lo que tenemos que hacer es esperar y ver qué es lo que sale. Manolo. Te pido un comedimiento de reloj. No, Agustín, discúlpame, pero es que no he tenido tiempo de ser más breve, que diría algún caso. Yo soy breve, ¿eh? Sí, no, sí, está bien, está bien. Sin ser categórico, Pilar, sin ser categórico. El derecho siempre es producto de la política, es consecuencia de la política democrática. El derecho de la dictadura no era democrático y por tanto no era respetable desde mi punto de vista. El derecho que emanan de unas cortes democráticas, como poco, tienen que tener de los juristas el respeto a la duda, el margen de la duda. Segundo, si negamos eso, que eso es lo que está haciendo el Partido Popular y Vox, si lo negamos, estamos negándole al Parlamento ser el depositario de la soberanía nacional. Cuando dice el señor Feijóo, no abandonaré la calle, que me suena a mí a otro tipo de connotaciones, ¿qué está queriendo decir? El sentido de la prudencia aconsejaría eso, ser prudente. Tú, Pilar, no seré yo quien debata en el terreno en el que tú eres, desde luego, especialista. Pero hay algunos amigos, tan especialistas como tú, que tienen una opinión radicalmente contraria. Citaré solo a uno, que es que Antonio y algunos de vosotros lo conoceréis también, Javier Pérez Royo. Parece que tiene cierta autoridad este hombre, ¿no? Alguna tiene. Hoy ha habido un manifiesto de juristas apoyando la amnistía, diciendo que es constitucional. Había bastantes nombres. Y dice algo, en mi opinión, extraordinario, que ya lo dijo antes otra persona. Mire usted, hacer un correlativo entre el indulto y la amnistía es meter mercancía averiada, fraudulenta. Pilar, porque no es verdad. Tan no es verdad que la amnistía o es debatida en el Parlamento o no es posible. Sin embargo, el indulto es producto del decreto del propio gobierno, que sí tiene que ajustarse estrictamente al marco competencial que tiene definido. Pero en fin, dicho eso, hombre, que es evidente que no estás de acuerdo con la amnistía, parece que lo ha señalado evidentemente. Yo, sin embargo, sí estoy. Y estoy a favor por algo básico y elemental que viene arrastrando este país. En alguna ocasión lo hemos dicho aquí. Es que hay que abordar el problema catalán y el de la configuración territorial del Estado, que hay que hacerlo. Nos pongamos como nos pongamos. Si queremos continuar arrastrando ese problema, pues será una decisión nuestra. Pero es curioso que cada vez que en este país se abordan debates trascendentales, oye, la derecha se tira al monte sin ninguna limitación. Pero yo no he visto una cosa igual. Es realmente increíble.
Es realmente increíble. Y yo lo que pienso es que eso está en íntima relación y proporcionalidad, Pilar, con el convencimiento democrático de estas fuerzas en cuestión. Su práctica democrática deja muchísimo que desear. Sí, os voy a dar una ronda a cada uno, pero os digo, publicado hace 3 horas. 200 estamos hablando, juristas firman un manifiesto en defensa de la amnistía. Entre ellos, Jaume Alonso Cuevillas, Joaquín Pérez Royo, Joaquín Urías, esperad que os voy a decir más nombres para que los tengamos, María Eugenia Rodríguez Paló, Joan Ridao, Concepción Sáez, Juan Pedro Illanes Suárez, Manuel de la Rocha Rubí, Nicolás García Rivas, Antonio Llabrés, Javier Mira, Guillermo Portilla Contreras, etcétera, etcétera. 200, quiero decir, que no está tan claro como se quiere hacer ver por una parte del que todo el mundo todos los juristas digan que no hay cabida en la Constitución. Sí. Yo simplemente un poco por alusiones a lo que se me ha estado diciendo. Vamos a ver, yo estoy aquí, hablo como persona individual y como jurista. Yo lo que haga el Partido Popular y salga a la calle, deje de salir, se deje de echar a la calle, si me da exactamente lo mismo y no me interesa en absoluto ese asunto. A mí se me preocupa mucho. No, porque otras veces he visto que otros partidos lo han hecho, es decir, que eso forma parte de la libertad de expresión, de la libertad de manifestación, etcétera. Yo ahí, eso no me interesa. Yo esto solamente lo analizo desde el punto de vista jurídico. Y desde el punto de vista jurídico, igual que hay 200 juristas que han firmado un manifiesto, os diré que hay la Asociación Profesional de la Magistratura, es la asociación de magistrados más numerosa de toda España, la asociación de fiscales más numerosa de toda España, que también esa también, que son mucho más de 200. Estoy hablando de juristas que se dedican al derecho todos los días. Estamos montones de catedráticos, de profesores titulares, de abogados, de fiscales, de jueces, de magistrados, de todos profesionales del mundo del derecho, que no lo vemos como esos 200. Es decir que... Bueno, además de esos 200 hay otras asociaciones. Sí, pero bueno, que te estoy diciendo que... Jueces para la Democracia, por ejemplo, ha dicho que es perfectamente constitucional y hay más de 200. Será una cuestión que, evidentemente, como tú bien has dicho... Del Tribunal Constitucional. Lo va a decidir el Tribunal Constitucional, pero mientras, vamos a ver, entre que eso lo decidirá el Tribunal Constitucional en su momento, pero mientras yo como jurista que soy y llevo toda la vida dedicada al mundo del derecho, toda mi carrera, todos los días, entonces yo como jurista tengo mi propia visión de lo que es conforme a derecho y lo que no es conforme a derecho, y para mí esto lo que produce es fundamentalmente una desigualdad de los españoles ante la ley, y eso lo prohíbe la Constitución española. Es para mí lo fundamental. El problema catalán, hay gente que le llama problema catalán, hay otros que pensamos que es que son 600.000 personas las que le han votado, mientras incluso al Partido Popular, que es un partido residual en Cataluña, le han votado más gente que a todos los independentistas juntos. Es decir, ¿qué quieres que te diga? Que Sánchez dijo antes de las elecciones que no iba a haber amnistía, que el 24J lo dijo ella, y ahora todos cambian de opinión, igual que ha cambiado la opinión la ministra de Fomento, que la he oído yo en sede parlamentaria diciendo que es ilegal la cesión de Rodalías, que lo es, y lo digo como administrativista, no estoy hablando de cuestión política, porque no se puede cuando las vías son, no voy a ponerme a entrar en otra clase que me diga, pero cuando se trata de vías intracomunitarias, entre unas comunidades y otras, la competencia corresponde al Estado español. Es decir, una señora que le ha oído hasta en 3 ocasiones en sede parlamentaria decir que es ilegal, ministra de Fomento, hoy salía muy sonriente diciendo justo lo contrario. Es decir, que donde digo A, digo B solo porque me interesa. Y entonces eso a mí me molesta que se haga en contra del derecho. Si se dice A y dices B, pero no pasa nada jurídicamente, oye, pues mira, ya está, que has cambiado de opinión, no has visto otra cosa o tal, yo eso lo puedo aceptar, pero en un momento que la cuestión se vuelve en antijurídica, yo ya me pongo exclusivamente en la defensa de la legalidad. Antonio. Sí, voy a hacer lo mismo que siempre, muy breve, intentando atinar en mi discurso. Pilar ha empezado su intervención segunda diciendo que a ella lo que pasa en la calle, lo que dice el Partido Popular, no le importa. Que no me identifico con nada. Que yo estoy hablando aquí como jurista. Como jurista tendría que interesar
que haya Sí, pero ya te he dicho que entra dentro de su ante derecho las de sedes manifestación. socialistas diciendo viva Franco, y hay, Bueno, eso es lo que dicen, no lo sé, pero el derecho de manifestación y de libertad de expresión tiene que ser igual para todos. Y Sánchez al paredón, y Sánchez Eso es lo que han dicho. Sánchez a prisión, etcétera, etcétera, etcétera. Y cosas más lindas. Por lo tanto, ¿de qué se trata? Bueno, Seamos también, claros, yo de quiero lo que se acordáis trata, lo que le decía a Soraya Sáenz de Santa María, la de puerta de su lo casa. que se trata es de que un gobierno de progreso reeditado en España es insoportable para determinadas mentes, es insoportable para la derecha política, es insoportable para la derecha mediática y es insoportable para una serie de pseudo intelectuales que, si fuiste y tuviste la mala suerte, como tuve yo, de leer el sábado un pequeño artículo de un señor que se llama Sabater en el diario El País, me dieron ganas de vomitar. Pero si ya dijiste que te ibas a borrar de Pues, hace algunas pues no me he semanas. borrado todavía. No me he borrado todavía. Te hubieras ahorrado el Pero disgusto. me dieron ganas de vomitar. De lo que se trata es de eso, no se trata de otra cosa, porque si no estuviera sobre la mesa la posible investidura de Pedro Sánchez, no estaríamos hablando de nada. De Pues eso es lo lo que peor, estamos que hablando. entonces si Pedro Sánchez se hubiera investido de Es manera normal, no pasa no, nada. pero es que no no necesita olvidéis, hacer no esto. olvidéis, tanto los que sois juristas como los que no somos, de que la soberanía popular reside en las Cortes Generales. Sí, pero no olvidéis la que soberanía los tres poderes popular son iguales, que no reside- creáis que sea un poder superior que los otros dos. No, residen en las no es Cortes superior. Generales. Y de él El emana legislativo no es superior al ejecutivo. A ver, que si no, Ni vamos a al dejar, judicial. a ver, un momento, vamos a Eso dejar, es una confusión vamos a de dejar la a gente. Antonio, Es vamos que a dejar a ahora, Antonio. es que ahora va a resultar que no conocemos el funcionamiento político. No, de sí, nuestro sí, pero país. que no creáis que es superior La a los so- otros dos no, poderes. La soberanía El legislativo, sí. popular, Eso lo la estáis mal soberanía situando, que vale nacional muchísimo menos. reside en el Parlamento. Sí, sí, pero que no es superior a los otros dos. Y de ahí emanan el resto de los poderes. De ahí emanan ¿Cómo que emanan el resto de los sí, poderes? sí, El poder sí. judicial no El emana de poder ahí de ejecutivo casualidad. emana Sí, sí, del sí. Parlamento. El poder y el poder judicial legislativo- también, mientras no se cambie la ¿Pero qué legislación. dice? El ¿Cómo poder que qué ejecutivo, digo? el poder judicial no emana del Parlamento en No, absoluto. ¿Cómo que no? Claro que no. ¿Cómo se nombra el Poder Judicial? El poder judicial se nombra con personas que sacan una oposición. No, Tú no, estás no, hablando no. del órgano de El gobierno. órgano de gobierno, pero el efectivamente. órgano de gobierno del poder judicial Sí. no pertenece al poder No, judicial. ¿cómo que no? No, que va, que Bueno. va. Eso tendréis que mirarlo, Entonces, que va, no pertenece. Que no, porque tiene A ver, miembros a que ver, no son a ver, jueces. a ver, Que no me a ver una dejes, cosa, no me a ver, dejes por hablar. favor. Todos sus miembros A no ver, son jueces. No, por no, favor, no me por favor, vamos a dejar Que esas terminar son a cosas hablar que no y son además así. vamos a intentar ir a cosas. Bueno, no vamos a empezar a discutir ahora No. qué poder o qué no poder, porque la gente no está para eso. No está para o eso, sea, no está vamos a para eso. intentar Simplemente digo y termino que lo único que hace falta, desde mi punto de vista, para que las cosas vuelvan a su sitio, es que la investidura de Pedro Sánchez se realice a la mayor brevedad posible, porque está durando, desde mi punto de vista, demasiado. Porque si se hubiera hecho ya la investidura, ya estaríamos hablando de otra cosa. Estaríamos hablando de las 250 medidas que hay firmadas para llevarla a práctica por parte de los actores principales del futuro gobierno. Estaríamos hablando de otras cosas, no estaríamos hablando de cuestiones que a mí me da vergüenza que este país pues tenga cortando la calle a una que ha sido presidenta de la Comunidad de Madrid y que haya personalidades con una gran formación pues que estén insultando de una manera terrible al todavía presidente del gobierno. Concha. Calentándose a las calles, esperando que no haya todavía no haya esa investidura, porque se pongan las cosas bastante más difíciles y no se pueda, desde luego, envolver esa investidura. Pero yo, por encima de todo, yo no soy jurista ni lo domino como lo está dominando Pilar, da una explicación, al igual que Manuel, pues bueno, también le pone, o Antonio, ponen el foco en según qué cuestiones que son importantes. Para mí lo más importante de todo es, como he dicho antes, el sentido común y el principio de la prudencia, por encima de cualquier otra cuestión. Y sí me preocupa, y me preocupa mucho, que las calles estén incendiadas por un tema
por un tema que es absolutamente recurrente un día detrás de otro. Es verdad que las contradicciones de los ministros en funciones y de los portavoces del gobierno, algunas veces, pues bueno, es que te hacen dudar de todo, porque es que se contradicen un día sí y otro también. Y eso es verdad que a los españoles de a pie pues nos deja noqueados, porque uno tiene que ser consecuente con lo que piensa y con lo que va a ejecutar. Y oiga, señores, nosotros, nuestra hoja de ruta es esta, de forma clara. Ellos están ahí y han podido o están negociando una investidura porque el Parlamento, porque nuestro sistema democrático hace que eso se pueda hacer. Si hubiéramos cambiado la ley electoral, estaríamos hablando de que tendríamos que ir a una segunda vuelta o ya veríamos en dónde estábamos. Pero como nuestro sistema parlamentario, como nuestro sistema es el que es, pues hay que tener ese principio de prudencia. Si me preguntas, ¿te gusta o no te gusta? Lo que estoy viendo en general, no me gusta. A fuerza de tener un cierto rigor, tanto Pilar como Concha llevan mucha razón en que la política comunicativa del gobierno ha sido un desastre. O sea, literalmente un desastre. La ministra de Transportes con Rodalía, la vicepresidenta y ministra de Hacienda con la quita de la deuda. Es que son declaraciones de hace 4 días, diciendo una cosa para ahora decir la contraria. Que se puede decir desde el principio, que efectivamente, mire usted, se le va a hacer una quita de la deuda del 20% a Cataluña y a todas las comunidades autónomas. Pues se dice desde el minuto 1, lo que no se puede decir, eso se lo están inventando, eso es mentira, para 4 días después tenérsela que envainar. Igual que Rodalíes, que se puede decir también, porque se ha preparado, que yo me imagino que Pilar lo sabe, y si no lo estudiará o lo verá cuando le llegue, se ha preparado el tema de manera que pueda ser constitucional. ¿Cómo? Creando una empresa común, mixta, entre el Estado y la Generalitat, de manera que esas vías no dejan de ser de titularidad estatal, aunque la gestión pueda ser compartida. Pero dicho esto, no se puede hacer peor, porque es que la ministra de Transportes hace 4 días decía, con cargada de energía, en la tribuna parlamentaria, que eso era anticonstitucional. Oigan ustedes, pónganse de acuerdo, que es que son los primeros que están haciendo que el personal esté a punto de abrirse las venas. Manolo. Yo estoy de acuerdo con eso, Agustín. Pero me parece a mí que con ser importante un cambio de opinión o un comentario incorrecto... Pero fastidia mucho a la gente, Manolo. Es a la gente la marea y a la gente le fastidia mucho. Acabo de decir, Agustín, que es verdad, que eso tiene... Y además la gente lo cita como un dogma de fe. Es que la ministra dijo... o es que fulanito dijo. Pero a mí me parece que a nosotros se nos debe de exigir un poco más. Me parece que es utilizar ese argumentario es de una elementalidad, en fin, que debiera residenciarse en otro sitio. Vamos a ver. Que no hay ideología en tus opiniones, Pilar. Puritita ideología. En absoluto. Pero puritita ideología. Ya lo verás, seguramente en tu caso abriré y cerraré paréntesis y diré que es una excepción. Pero que todos los juristas de este país, todos los militares de este país, todos los jesuitas de este país, todos los taxistas de este país tienen su propia ideología y trasladan desde el punto de vista profesional la ideología que profesa, por mucho que la niegue, y cuando la niegan mucho es cuando hay que preocuparse. Mira, decía el profesor Marina... Oye, yo en otras disculpas, en muchos temas mi opinión es ideológica, pero en este en concreto decía el profesor Marina que, mire usted, eso de que todas las opiniones son respetables, ¿quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Lo que es respetable es el derecho a emitirla. Pero si alguien me sale a mí como un señor en televisión gritando Franco, 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 y me dice que no tiene ideología, pues yo le digo, mire usted, amigo, o usted me está insultando o considera que yo soy estúpido. Y no le tolero ninguna de las dos cosas. Usted tiene una profunda ideología que para mí no es respetable. Aunque tenga usted el derecho a emitirla y a a pronunciarse en torno a ella, ¿no?
¿cómo se puede rebajar, en mi opinión al menos, ¿no? ¿Cómo se puede rebajar el tema de la amnistía y el abordaje de un problema que para mí tiene mucha importancia, que es el tema de la conformación territorial del Estado español y el problema catalán, reduciéndolo a que es producto de los intereses de Pedro Sánchez? Es verdad que, aprovechando que el Pisuerga, quieren degollar a Pedro Sánchez, además algunos hasta lo explicitan, pero es mucho más que todo eso. Pero aunque se lo fuera así, ¿es un dato menor que ha habido unas elecciones en medio? ¿Es un dato menor ese? Pero es que el pueblo español ha emitido una opinión y ese mensaje es clarísimo para los representantes que nos gobiernan donde corresponda. Mire usted, que es que la soberanía del pueblo español ha elegido una correlación de fuerzas determinada. Y hay que jugar con esas mimbres, no se puede tener otra. Claro que hay gente que dice, pues vamos a tirar estas mimbres y como los principios de Groucho Marx, hacemos otras elecciones, ¿no? Y así hasta que yo gane. No. Pero hombre, por Dios, que eso no es serio, es que eso no es serio. El problema Sánchez, es que el precio que tiene que pagar... pero yo, primero no lo sabemos, Pilar. No lo sabemos. Y luego, hombre, por Dios, utilizar ahora aquello de que se le perdona la deuda y que aumenta el déficit, es que se dicen unas barbaridades tan tremendas como si todo el mundo fuese estúpido. Ni aumenta el déficit fiscal, ni produce desigualdad, porque se ha explicitado ya por activa y por pasiva que esa medida va a contemplar al resto de las comunidades autónomas. Punto. ¿Dónde está la desigualdad ahí? Va a haber desigualdad porque todos van a recurrir, pero yo no estoy hablando del precio económico, que eso siempre tiene recurso y solución. Yo estoy hablando del precio al Estado de Derecho. Ni siquiera estoy hablando de precios políticos, sino al precio al Estado de Derecho que se concibió en esta democracia. Bueno, espero que vamos a hacer un paréntesis en el sentido de decir que si existe ese precio, vuelvo a hace 10 minutos, será el Tribunal Constitucional que lo decida. Sí, por supuesto, dirá, pero como nosotros... es anticonstitucional, atrás. Pero bueno, sí os quiero plantear una cosa antes de abandonar este asunto. La semana pasada, José María Aznar dijo, quien pueda hacer, que haga. En esas frases que él hace en la Fundación FAES. Eso se ha traducido en que el juez García Castellón, que no ha encontrado nada en el caso más bestial de utilización de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por parte de un gobierno para espiar a partidos políticos y adversarios políticos, que ha perseguido hasta que ya le han tirado para atrás todo lo habido y por haber a Podemos y a su entorno, hoy procese por terrorismo, a dos de los principales, a Puigdemont y a Rovira, ¿vale? Para poner fácil la negociación. Quien pueda hacer, que haga. Consejo General del Poder Judicial, vocales conservadores, convocan reunión para esta tarde. Quien pueda hacer, que haga. Concentraciones ante todas las sedes del Partido Socialista, muchas de las cuales han sido vandalizadas. Así se traduce, quien pueda hacer, que haga. Y ojito, que no tengamos, Concha, que tú lo decías antes, y a mí también me preocupa, alguna desgracia más grave en la calle. A mí es que me parece, de verdad, es que me parece que está el mundo al revés. Yo lo decía, o sea, el incendiar las calles por un tema, porque además esto es como alrededor para que la vaca se ponga mejor. Vamos a darle una vuelta y vamos a darle otra. Me parece que es jugar muy sucio, principalmente jugar muy sucio, y después que bueno, no hay nada más peligroso que intentar que la gente... Una vez que la saca a la calle, meterla a casa es muy difícil. Meterla dentro es muy complicado. Entonces, pues bueno, tener en la sede, me da igual que sea la sede del Partido Socialista como que fuera la del Partido, es que me da igual del Partido Popular, me da lo mismo.
O sea, estar incendiando, metiéndole mecha a la gente, además intoxicando con las noticias, que era lo que yo antes decía. No puedes decir una cosa y luego la contraria. Vamos a ser claros, vamos a hablar y que cada uno sepa qué es lo que tenemos entre manos, y quizás habría o tendría el Partido Popular menos armas para tirar a la gente a la calle. Me parece de verdad bochornoso, y voy a utilizar una palabra que quizás no sea la más correcta. Es asqueroso lo que estoy viendo. Asqueroso. Es lo peor de la política. Para mí es lo peor de la política, porque para mí la política es la confrontación de ideas. Tú eres de derecha, este de izquierda, hay un centro político de personas más moderadas. O sea, confrontar ideas, pero desde el diálogo y desde la aceptación de una realidad. Entonces, esto que estamos viendo me parece mal. Y que además un expresidente del gobierno de España, como es José María Aznar, que diga, el que pueda hacer que haga, oiga, ¿qué está usted diciendo con esto? ¿Qué quiere usted decir con esto? Que usted ha tenido la gran responsabilidad de ser el presidente del gobierno de España, ser el presidente de todos los españoles. ¿Qué está usted incitando a la gente a tomar las calles porque lo que hay no le gusta? De verdad, me parece, a mí me asusta, a mí personalmente me asusta, sobre todo por lo que te estaba diciendo. Es que cuando tú estás en la calle permanentemente y no estás ni pisando alfombras, ni estás en sitios donde no tengas contacto directo con las personas, no eres capaz de asimilar lo que la calle opina en este momento y cómo está la opinión pública. Yo ayer estuve en una comida en mi casa, familiar, y fue encendida con este tema, Manolo. Yo tengo una cosilla que apuntar, y es que cuando decía antes que a mí me preocupaba mucho la actitud de la derecha y la extrema derecha en la calle, es porque yo, como en la película El sexto sentido, a veces veo monstruitos, ¿no? Y luego veremos a ver, una vez que lo suelten, veremos a ver quién es capaz de meter otra vez al duende en la lámpara, una vez que estén sueltos. ¿Cómo se interpreta eso de Aznar? El que pueda hacer que haga. ¿Cómo se interpreta eso? Cualquiera, que no seré yo, cualquiera, pues podría pensar, ojalá que no lo oiga algunos oídos contaminados, ojalá que no lo oigan quien es depositario no de la justicia, sino de algo mucho más belicoso. Ojalá que no lo oigan, ojalá que no lo atiendan. Pero estaba haciendo un llamado, ese sí, anticonstitucional y profundamente antidemocrático. Algunos le han oído. Es verdad que lo del juez procesando es por echar una mano, no es por otra cosa, es porque en este momento lo hace es por ayudar un poquito. Y lo del Consejo General del Poder Judicial, hombre, por Dios santo. Mira, hay las personas que se posicionan ahora en el tema de la amnistía se dividen en tres grupos. Los que estamos a favor, que no hay problema, quiero decir que además deseamos debatir un poco en serio y sin estar constreñidos, incluso por horario, ¿no? Está el grupo de la derecha y de la extrema derecha, que para mí ya es uno, porque ya no se diferencia mucho. Pero luego está ese otro grupo, ese tercer grupo, neutro, independiente, que asumiendo todos los postulados de la derecha y de la extrema derecha, pretenden presentarse ante la opinión pública como objetivos, como muy equilibrados, muy prudentes, pero a poco que les rasca un pelín, resulta que les descubre el pelo de la dehesa inmediatamente. Antonio. España se rompe, que el que pueda hacer que lo haga, para mí es un llamamiento a la sedición, así de claro. O sea que no me cabe ninguna duda que Aznar, que fue el que cedió parte de los impuestos a Cataluña, el que acabó con los gobernadores civiles a petición de los catalanes, etcétera, con etcétera, la Guardia Civil, con la las Guardia carreteras Civil, de Cataluña, etcétera, tráfico para eso,
Y no se rompió España, no se rompió en absoluto, ni nadie dijo que se rompía España, mucho menos desde la oposición en aquel momento. Por lo tanto, lo de Aznar es impresentable, lo de Pérez Aguirre es impresentable, lo de las declaraciones que está viendo de determinados dirigentes del Partido Popular, llámese Bendodo y algunos otros, que no es cuestión de darles pábulo y propaganda, porque no vale ni tan siquiera la pena, eso no es de recibo en un Estado democrático y de derecho. Y si tanto defendemos el Estado democrático y de derecho, tendríamos que ser los primeros en condenar ese tipo de actuaciones. Porque yo recuerdo cuando en Cataluña, me parece que fue, se rodeó el Parlamento catalán, me parece, por parte de una manifestación, se puso el grito en el cielo por aquellos que se llaman independientes, no independientes sino neutrales. Aquellos neutrales se pusieron el grito en el cielo. Hay que ver qué barbaridad, han rodeado a la soberanía del pueblo. Lo que está pasando es mucho más grave que eso que ocurrió hace unos años en el Parlamento andaluz. Por tanto, yo repito lo que digo, todo esto que nos preocupa desaparecerá en el momento en el que exista un gobierno o bien tengamos convocadas unas nuevas elecciones. Por lo tanto, mi gran deseo es que a la mayor brevedad posible o se debata la investidura, donde conozcamos aquellos elementos que se especula con ellos desde hace bastante tiempo, pero los podemos tener aquí sobre la mesa a la mayor brevedad para sobre lo hecho poder discutir y rebajar esa tensión que realmente son los nostálgicos de otro tiempo que afortunadamente no estamos dispuestos mucho a que vuelva a venir. Que no se nos olvide una cosa. Con el peor momento para el Partido Socialista, demoscópico, todas las encuestas que se han publicado hoy, que han sido varias, le dan una bajada de entre un punto y medio al PSOE en el último mes, pero en los peores informes demoscópicos que se han publicado hoy, el PP, Vox, Coalición Canaria y UPN no conseguirían mayoría para gobernar. Decimos porque es que los datos son muy tozudos y las urnas son muy tozudas. Es que ese es el mapa electoral de este país a día de hoy. Pilar. Sí, yo solo quería decir dos cosas. Sobre el tema de la calle y esto que habéis dicho ahora, nosotros nunca tenemos que caer en algo que se cae con cierta frecuencia, y es que la gente es tonta. La gente no es tonta, la gente está viendo lo que está sucediendo y no necesita que salga nadie por la televisión a decirle nada, porque está suficientemente informada por muchos medios, por muchas formas de comunicación, y saben perfectamente lo que está sucediendo y la gente tiene su propio criterio. Entonces, esto de que hay una especie de gente que enardece a las masas y que es un peligro público potencial, yo no estoy de acuerdo, porque creo que en el siglo XXI todos los españoles somos gente muy bien formada y muy bien informada. Lo que fueron a cerrar el otro día, déjame que termine de decirlo. Por otro lado, la libertad de expresión y manifestación, ya sea de izquierda, de derecha, medio pensionista, me da igual y se la reconozco a todos. No te olvides nunca de aquellos escaraches tan violentos que protagonizaba Ada Colau y los suyos y no pasaba nada, o que también protagonizaba, que creo que han sido cuando más se ha enardecido a las masas, Pablo Iglesias y Podemos, y no ha pasado nada, entran dentro, siempre que se respete la legalidad, todo eso entra dentro de la libertad de expresión. Como también creo que entra dentro de la libertad de expresión el tema de que si José María Aznar ha dicho eso o se ha entendido algo que no haya, yo ahí sí que quiero que el que considere que está alentando a la sedición o a algún otro tipo de delito o a la rebelión, que interponga inmediatamente una querella criminal si es que consideran que en esas palabras hay ese tipo de manifestación. Sobre el tema de los jueces, que es el otro tema que has tratado. Yo sobre las resoluciones judiciales, por respeto al Poder Judicial, no me voy a pronunciar ni en esta ni en la que se ha producido esta mañana, en la que una jueza de instrucción ha dejado en libertad sin cargos de ningún tipo, es decir, investigación previa ni nada. No me voy a pronunciar, le respeto exactamente igual al hijo de Conde Pumpido por una presunta agresión sexual. Es decir, que tanto respeto a una
como a la otra de estas que se han producido. Y lo último, la demoscopia. La demoscopia, ayer salió el Instituto Invimark, que es el Instituto Demoscópico de La Sexta, que no es precisamente una cadena proclive a la derecha, en el que para el propio Instituto Invimark, para La Sexta, el 58% de los encuestados no veía con buenos ojos esta investidura por la situación en la que se tenía que producir. A lo mejor si no se hubiera necesitado estos votos de una persona que al fin y al cabo es prófugo de la justicia, pues no lo verían tan mal. Yo me refería a intención electoral. O sea, ¿a quién va a votar usted? Sí, el 37% sale al Partido Popular, el 31% al Partido Socialista, es la que he visto yo hoy en CIMA 2. Lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí porque tenemos más cosas que hacer, así que vamos a hacer una pausa muy chiquitita y seguimos.